Vamos a estar buscando en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 10, verso 23. Jeremías, capítulo 10, verso 23. Jeremías está entre Isaías y Ezequiel. Ahí está Jeremías y Lamentaciones. Que Lamentaciones, las lamentaciones del profeta Jeremías. Él es el que dice que conoció el rigor de Dios, conoció lo que es el rigor del Señor sobre de su vida. Jeremías capítulo 10, verso 23 dice así: Conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por darnos este privilegio una vez más de poder estar delante de ti, Señor, en este culto que hacemos hacia ti. Por eso hemos venido dispuestos, Señor, a alabar tu nombre, porque para eso nos reunimos. Dispuestos, Señor, a orar en tu presencia, para eso estamos en este lugar. Dispuestos, Señor, a ofrendar y a oír lo que tu Espíritu Santo nos ha de hablar en esta noche. Mi amado Señor, que la adoración surja de nuestro corazón hacia ti y nos des oído de sabio para oír lo que tu Espíritu en esta noche nos ha de hablar. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y dijimos que luego de Jeremías, de este libro de Jeremías, viene el libro de Lamentaciones, que son las lamentaciones de Jeremías. Porque Jeremías, él conoció lo que era el rigor de Dios. Conoció lo que era la obra del Señor y lo que Dios podía producir en el corazón de los hombres, ya que él, por la experiencia que tuvo, entonces él podía contar y decir esto que nosotros acabamos de leer. Entonces él dice, conozco, oh Dios, conozco, me hiciste entender. Yo pasé por un camino donde yo me di cuenta que el hombre no es señor de su camino. ¿Sabe qué es ser señor de su camino? Que el hombre va a hacer de su vida como él quiere y lo que él quiere. Entonces Jeremías, como un hombre de Dios, él dice, yo conozco que el hombre no es señor de su camino, que a pesar que él quiera hacer algo, él no es el señor de su camino y que tampoco el hombre va a poder ordenar sus pasos. Conozco, yo me doy cuenta, yo soy el hombre que ha conocido el azote del Señor. Yo he conocido lo que es que el Señor me ponga en angustia a empezar. He conocido el rigor del Señor, aun cuando me rebelé, dijo Jeremías, en contra de Él, y dije, no voy a predicar más en su nombre, no voy a profetizar más en su nombre, porque cada vez que hablo, profetizo, tengo problemas y todos se echan encima mío y todos están esperando que yo caiga, que vea, a ver si puede resbalar. Entonces Él dice, yo conozco a Dios y yo conozco que el hombre no es el señor de su camino, no es, y que el hombre no puede ordenar él sus pasos aunque quiera. Entonces, ¿por qué él decía esto? Porque él conocía la mano de Dios y sabía que Dios era poderoso para ordenar sus caminos, que Dios era poderoso para ordenar sus caminos. Hay un proverbio, el proverbio 16:2, que dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero hay que ver qué opina Dios.
Todos los caminos del hombre, dice, son limpios en su propia opinión. Dice, pero Dios, dice, pesa los espíritus. Entonces, para su propia opinión, el hombre lo que está haciendo está bien. Lo que está haciendo es correcto. En su propia opinión es lo correcto. Entonces, él encamina y se dirige a donde él quiere. Porque él piensa que es Señor de su vida, que él va a gobernar su vida y va a hacer de su vida como él quiere. Entonces, el hombre, él piensa que es limpio. Lo que él está haciendo bien, sin darse cuenta que lo que está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Una cosa es la voluntad permisiva de Dios y otra cosa es la perfecta voluntad. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la perfecta voluntad. Entonces la perfecta voluntad se manifiesta en un hombre que se somete bajo la dirección de Dios y bajo la dirección de su palabra. Entonces se somete, y como está sometido bajo la dirección de Dios, las riendas de su vida las tiene Dios. Ha entregado las riendas de su vida en la mano de Dios y él deja que Dios lo vaya llevando. Entonces, como Dios lo va llevando, entonces es un hombre que él entiende la perfecta voluntad del Señor, es un hombre que él comprende la perfecta voluntad del Señor y él sabe que el camino del Señor es correcto. Pero cuando el hombre toma su vida en su propia mano y él decide lo que va a hacer sin consultar a Dios, entonces ahí es donde comienza para el hombre sus problemas. Por eso Jeremías, él decía, yo conozco que el hombre no es señor de su camino. Aunque él se haga el señor, yo voy a hacer como yo quiero, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Como aquel hombre que decía, alma mía, cuánto bienes tienes amontonado y encima tengo más, voy a agrandar mis graneros y voy a decir, alma mía, muchos bienes tiene, regocíjate, come, bebe, alégrate, tienes de todo. Y una voz dijo, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Entonces parecía como que él iba a vivir la vida, pero llegaba ya al final de su carrera. Pensaba que su vida estaba en su mano y que él iba a disfrutar de toda la vida. Y la voz le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has amontonado, ¿de quién va a ser? Tanto trabajo para amontonar, olvidándose de Dios. Tanto trabajo para juntar, olvidándose de Dios. Y llegó el momento que dijo, ahora sí voy a disfrutar de los bienes que tengo. Y la voz dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Es como se ha estado escuchando del rey Belsasar, que dice que hizo un gran banquete, una gran fiesta, y cómo es que después esa gran fiesta se volvió en un velorio, porque él se olvidó y dejó los caminos de Dios y tomó la rienda de su vida y vamos a hacer fiesta, vamos a hacer banquete. Y cuando estaba en el fragor del alcohol, del vino y todo, dijo, traigan los vasos del Señor, los vasos de Jehová, que vamos a tomar vino en los vasos de oro de Dios. Y cuando estaba en eso, dice que le apareció una mano en la pared que escribía, una mano que estaba escribiendo y decía, mene, mene, tekel, uparsin, que significaba, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Con una balanza que no era una balanza humana, sino la balanza de justicia de Dios. Entonces Dios pesó con balanza justa sus obras y fue hallado falto. Él decía, no, sí, la gran fiesta, yo soy el rey, tengo de todo, no me hace falta nada, la gran fiesta. Pero esa escritura en la pared era el decreto del fin de su reinado. Y la Biblia dice, esa misma noche murió Belsasar. Esa misma noche se le acabó la vida. Entonces lo que era una fiesta se transformó en un velorio. Nosotros miramos acá y dice Jeremías, conozco, Señor, que el hombre
no es el Señor de su camino. Yo conozco, yo sé, te conozco a ti y yo sé que el hombre no es el Señor de su camino. Tú cortas su camino, desvías su camino cuando tú quieres, como tú quieres, porque todo está en tu mano, en tu perfecta voluntad. Yo conozco que el hombre no es Señor de su camino y también conozco que el hombre que camina no es del hombre tampoco el ordenar sus pasos, que por más que él dice yo voy a hacer las cosas bien, ordenando sus pasos según sus pensamientos, con su sabiduría humana, él dice, ni es del hombre tampoco el ordenar sus caminos, ni es tampoco del hombre. Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 9, él dice lo siguiente. Escuchen lo que dice Salomón. Lo que leímos decía Jeremías, el profeta. Y esto dice Salomón, el rey Salomón. Dice 16:9. El corazón del hombre piensa su camino. Pero Dios dice, endereza sus pasos. Entonces nosotros miramos, dos hombres. Un hombre incrédulo. Entonces el corazón del hombre incrédulo, él piensa su camino. Voy a hacer así, voy a hacer asá, voy a ir a aquel lado, voy a hacer lo otro. Él piensa su camino. Él traza un plan y se olvida de Dios. Y quiere caminar en su propio plan, alejado de Dios, porque dijo el necio en su corazón, no hay Dios, hay que hacer lo que uno siente. Sentí hacer aquello, hacelo. Sentí hacer lo otro, hacelo. Sentí hacer lo otro, hacelo. Porque así es el corazón del incrédulo. Como no le cree a Dios, entonces es llevado por los designios de su perverso corazón y de su propio pensamiento. Pero luego dice, pero Dios endereza, dice sus pasos. ¿Los pasos de quién? Los pasos de aquellos que le creen a Dios, que escuchan lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, que reciben la corrección de Dios y con toda humildad obedecen al Espíritu del Señor. Entonces la corrección de Dios endereza los pasos torcidos, los pasos que se desviaron. La corrección del Señor lo endereza. Es terrible cuando no es corregido, porque el padre al hijo que ama se apresura a corregirlo. Dios se apresura a corregir a sus hijos. Lo terrible es cuando no corrige más, no los corrige más y los deja, entonces ya tienen un comportamiento no de hijo, sino que tienen un comportamiento de aquellos que no han nacido de nuevo, que no son hijos de Dios. Entonces Dios los deja, que sigan su camino, que sigan su rumbo. Eso es terrible. Es terrible cuando Dios no le habla a la persona y la persona no puede recibir justamente lo que el Señor le está diciendo. No puede recibir porque le resiste a Dios. Entonces el proverbista dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor dice, endereza sus pasos. Por eso lo que hemos creído, nosotros hemos aprendido a poner nuestra vida, la rienda de nuestra vida en la mano del Señor. Y no planificamos lo que vamos a hacer, sino que le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es diferente. Es diferente el pensamiento del hombre al pensamiento de Dios. Son dos pensamientos diferentes. El pensamiento de Dios es muy elevado, como de la tierra hacia el cielo. El pensamiento de Dios es muy elevado. Y ese pensamiento de Dios muy elevado desciende al corazón de sus hijos. Y cuando desciende en el corazón de sus hijos, entonces Dios, mediante su palabra, endereza sus pasos. Recibe la palabra de Dios, entonces lo que salió fuera del camino se vuelve de vuelta dentro del camino. ¿Por qué? Porque si salió fuera del camino y sigue su rumbo, cada vez se va alejando más del camino de la verdad y cada vez se va más lejos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo llama, ¿para qué? Para que pegue la vuelta, para que dé la vuelta y vuelva de vuelta al camino de la verdad, al camino de Dios. Entonces Jeremías decía, conozco, Señor, que el hombre no es Señor de su camino, ni tampoco del hombre es el ordenar sus pasos, Jeremías. Y Salomón decía, el corazón del hombre, él piensa su camino, planifica su camino.
Nosotros no planificamos nuestro camino, estamos esperando en Dios, la dirección de Dios. Nosotros hablamos de una dirección de Dios. Dios ha puesto su espíritu dentro de nosotros para que nos dé una dirección. Dios nos congrega en un lugar para que mediante aquel que Él estableció dé una dirección. Es decir, que vamos con rumbo. No estamos como una oveja extraviada, una oveja que se perdió del redil, que salió del redil y que vaya a saber hacia dónde irá, porque no tiene rebaño, no tiene pastor, sino que estamos sometidos debajo de aquel que hemos dicho que el Señor es mi pastor y nada nos va a faltar. Él nos va a ir llevando conforme al supremo llamamiento que Dios ha hecho en nosotros. No se olvide que nuestro llamamiento es un supremo llamamiento. Por eso hemos estado viendo lo que el Señor nos decía. Miren la nube de testigos, miren las situaciones que pasaron, esa nube de testigos en el libro de Hebreos capítulo 11, que ya deberían haberlo leído todos ustedes. Entonces, miren esa nube de testigos, las cosas que pasaron, pero ellos nunca se volvieron atrás, sino que mediante la fe alcanzaron, confiando y creyendo en Dios, creyendo en Dios, creyendo en el Señor. Entonces, ¿qué nos hablaba el Señor? Justamente que miremos la gran nube de testigos y a causa de eso nos quitemos de nosotros todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, el engaño del pecado que nos quiere sacar de la congregación del Señor y apartar de la reunión de los santos. El engaño del pecado. Entonces, vimos como el Señor decía, corramos con paciencia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que saber soportar a los débiles, tenemos que saber soportar al hombre, a la mujer, soportar, sobrellevar. Por eso dice, miren la tan grande nube de testigos, fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron muertos a espada, fueron perseguidos por ciudades extrañas, se escondieron en cuevas, pasaron necesidades, pero ¿sabe qué? Nunca negaron la fe en el Señor, no se volvieron atrás. No se volvieron atrás. Entonces dijimos que ellos, sin la promesa que nosotros tenemos y el supremo llamamiento nuestro, ellos alcanzaron. ¿Cómo no vamos a alcanzar nosotros que hemos sido por el Señor preestablecido? Porque dice, a los que antes conoció, a esto también los predestinó. Nos predestinó para que alcancemos la imagen de Cristo. ¿Y cómo cree usted que Cristo llegó a esa imagen a la cual nosotros tenemos que llegar? Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y usted lee en el libro de Isaías y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Entonces usted mire a su Señor, mire a su Salvador, mire la actitud, las acciones ante los hombres malos, como a pesar de las cosas que le hicieron, él no retrocedió, siguió adelante, sometido bajo la voluntad de Dios y la rienda de su vida en las manos de Dios. Por eso él cuando oraba decía, Señor, no sea como yo. No, tú tienes la rienda de mi vida. Sea como tú. Sea como tú. ¿Qué quieres que yo haga? Sea como tú. Y luego le enseñaba a los discípulos, ¿sabe qué? El Hijo del Hombre va como está escrito. Como está escrito de él. No voy según mi pensamiento y mis ideas. Como Dios estableció que el Hijo del Hombre vaya. Entonces el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Entonces nosotros dijimos, somos llamados a alcanzar la imagen de Cristo y tenemos que pasar por valles de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor pasó por ahí. Tenemos que ser vituperados. ¿Por qué? Porque el Señor fue vituperado. Tenemos que pasar por sucesos, porque el Señor pasó por ahí para que nosotros comprobemos lo que es Cristo en nosotros. Para que comprobemos lo que Dios metió dentro de nosotros, algo tan fuerte, algo tan poderoso, y dijimos que es algo más grande que el problema que usted dice que es grande. Entonces dijimos, usted tiene un gran problema, dígale a su gran problema, yo tengo un gran Dios, y mi gran Dios va a poner mis pies sobre peña y un cántico nuevo en mi boca. Él me va a ayudar. Porque Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé.
Él lo ha prometido, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso no podemos nosotros retroceder, sino mantenernos firmes y dejar que las cosas que vienen y que combaten en contra de nosotros nos mantengamos ahí, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tal contradicción, mirando al Señor de tal manera que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y yo desmayo, mi ánimo desmaya. No, mire a Jesús, mire a Jesús. Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién está mirando? Puesto los ojos en Jesús. ¿Dónde tenemos que tener la vista? En Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. En Jesús. Él es el camino por donde nosotros tenemos que seguir. A Jesús. Él es a quien debemos de seguir. A Jesús, a Jesús, a Jesús. Por eso Jeremías, él decía, yo conozco, Señor, que el hombre no es Señor de su camino. Yo he entendido, yo quise hacerme el Señor de mi camino y yo dije, voy a hacer como yo quiero y voy a hacer así, voy a hacer así. Me olvidaré de su nombre, no profetizaré ni hablaré más en su nombre. Pero vino sobre de mí un fuego tan fuerte que no lo pude resistir y tuve que seguir adelante llevando a cabo lo que Dios me mandó. Es Jeremías el que dice, yo conocí el látigo del Señor. Sí, yo lo conocí, yo me quise rebelar en contra de Dios, pero dije, yo voy a tomar la rienda de mi vida y voy a hacer como yo quiero, y el asunto no me fue bien. Entonces, yo sé que el hombre no es el Señor de su camino, y también sé que ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, que no es que debemos hacer como nosotros queremos, sino que es de Dios el ordenar los pasos de los hombres. Por eso fuimos a Proverbio de Salomón, que decía, el corazón del hombre, él piensa su camino. Pero la pregunta es, ¿consultó a Dios? No, pero yo pienso. Ah, usted pensó, pero ¿le preguntó a Dios? No, pero yo pienso. Ahí está el error, ahí está el error. Tenemos que llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Entonces, el proverbista decía, el corazón del hombre piensa su camino. Dice, pero Dios endereza sus pasos de los que le creen, de los que reciben la palabra del Señor. Y también en el Proverbio 14, verso 12, también Salomón escribe y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces piense, el camino, ¿hacia dónde va el camino de un hombre que él quiere tomar el dominio y el señorío de su vida y quiere hacer como él quiere? Mire lo que dice el proverbista. Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece que lo que está haciendo está bien, le parece que lo que está haciendo es lo correcto, le parece a él, porque él piensa que su camino es correcto, que es el perfecto. Pero dice, el fin de ese camino, dice, es camino de muerte. El camino del pensamiento humano sin la dirección de Dios, dice, es camino de muerte. Y luego añade y dice, aún en la risa tendrá dolor de corazón. Sí, pero está contento, se ríe, tendrá dolor de corazón. Y el término de la alegría es congoja, angustia de corazón, angustia del corazón. Entonces, ¿cuál es el problema? Del hombre que va camino a la muerte, del hombre que el término de su alegría va a ser congoja, el hombre que aún en la risa luego va a tener dolor. ¿Cuál es el problema de él? El problema lo dice en Romanos, capítulo 1, verso 21, dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. ¿Sabe lo que significa eso? Los entregó, es decir, como se apartó y lo dijo, bueno, ¿querés hacer lo que vos querés hacer? Según tus pensamientos, andá. Según tus ideas, andá. Según tu razonamiento, andá. Nosotros miramos eso en Caín. Cuando Caín mató a Abel, podría haberse arrepentido delante de Dios. Perdona, Señor, sí, yo hice mal, perdona. Podría haberse arrepentido, pero no, eligió el camino de su propio pensamiento. Me iré lejos, me voy a olvidar de ti, me voy a olvidar de tu nombre. Prefirió seguir el rumbo de su propio pensamiento y tomar las riendas de su vida en su mano. ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó, lo dejó. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Así que sus pensamientos eran mejores que los de Dios. ¿Será que los pensamientos de los hombres serán mejores que los pensamientos de Dios? ¿Será que la sabiduría del mundo, del diablo, de la carne, será mejor que la sabiduría que proviene de Dios? Habiendo entendido la voluntad de Dios, ¿no es de sabio oír lo que el Espíritu habla, dice a la iglesia, tomar la corrección, enderezar los pasos y entrar de vuelta en el camino? Es de sabio tomar esa decisión. Entonces, ¿qué es lo que dice 1:21 de Romanos? Que Dios los entregó, vayan, hagan lo que quieran. Eso es lo que dice también en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 11, dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Quiere caminar en injusticia, toda palabra fuera de la palabra de Dios es injusticia. Quiere caminar fuera de la palabra de Dios, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Lo deja, siga su rumbo. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces lo deja. ¿Qué camino quiere seguir? ¿El camino del mundo, el camino de la carne, el camino del diablo? Vaya y diviértase. Pero quiere seguir los caminos justos del Señor. Entonces el que es justo, entonces debe hacer obras de justicia. Debe de santificarse el santo. ¿Por qué? Porque deseamos y anhelamos acercarnos más a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse más al Señor? Bueno, el que es justo practique la justicia, la palabra del Señor. Y el que es santo, santifíquese más todavía, santifíquese más. Y el verso 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. ¿Qué dice el Señor? He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué de los que salieron fuera del camino? He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué de los que no quisieron volverse del camino? He aquí yo vengo pronto. Cristo viene pronto. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si nos puso Dios en Cristo Jesús para salvación, ¿qué haremos nosotros saliendo del cuerpo de Cristo y separándonos de Él? Viene Cristo y se lleva a sí mismo, a su cuerpo. Y los que salieron, ¿qué de ellos? ¿Qué de ellos? Dios sabrá qué de ellos. Por eso volvemos al principio. Dice Jeremías, conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y Salomón dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. ¿Los pasos de quiénes? De los que le creen a Dios, de los que le creen a Dios. Por eso el Salmo 119, verso 133, habla de un hombre que le cree a Dios, de un hombre que no toma la rienda de su vida en sus manos,
de un hombre que quita sus pensamientos humanos y se somete bajo los pensamientos de Dios. Y dice así, Salmo 119, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Ve lo que es el pensamiento de un hombre sometido bajo la dirección de Dios? Él no intenta ordenar sus pasos. Yo voy a ordenar. No, lo deja Dios y le dice al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le responde, ve, entra en Jerusalén y se te dirá lo que tienes que hacer. Ve, entra a la iglesia, espera ahí y se te dirá lo que tienes que hacer. Dios ordena nuestros pasos con su palabra. Si nosotros lo dejamos. Y si nosotros queremos, nos ponemos en la mano del Señor y dejamos que Dios nos lleve. Dios nos va a llevar en Cristo Jesús de victoria en victoria. Y seremos en su nombre más que vencedores ante todas las situaciones que puedan llegar a venir. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, las cosas que puedan llegar a venir estando en Cristo Jesús, seremos más que vencedores y nada ni nadie nos podrá separar de su gran amor. Así que mis amados hermanos, no desmayemos, que nuestra mirada esté en Cristo Jesús, Él es nuestro Salvador y sigamos adelante rumbo a la perfección. Amén, hermanos. Amén. Cierre sus ojos y oramos. Oramos delante del Señor. Cierre sus ojos un momento. Los caminos del hombre en las manos de los hombres es un fracaso. El pensamiento del hombre siempre lo va a llevar a una congoja y a una angustia. Pero los caminos del Señor lo va a llevar a una vida victoriosa, a una vida de victoria. Por eso, con el salmista David, dígale al Señor, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Cierre sus ojos y oramos.